Hola a todos, el tema de esta semana se llama reacciones y ecuaciones químicas y pertenece a la fase 3, semana 2 del proceso de continuidad educativa. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es un cambio químico. Un cambio químico es el proceso mediante el cual se modifica la naturaleza de las sustancias, ya que existe una transformación de la materia, es decir, que las sustancias iniciales se transforman o cambian en otras sustancias distintas y que tienen propiedades diferentes. Tal es el caso de cuando se quema madera. Es una reacción de combustión y al final lo que queda es carbón y es ceniza. Entonces ya no existen o ya no hay restos de lo que una vez fue madera. Todo cambio químico necesita de una reacción química. Y una reacción química es el proceso por medio del cual una o más sustancias se transforman o cambian en una u otra sustancias que son de diferente naturaleza. ¿Cuáles son algunas evidencias que nos muestran que está ocurriendo una reacción química? La primera es un cambio de color, así como se da en las hojas, que se debe a la descomposición de sus pigmentos que muestran la formación de sustancias nuevas a las sustancias del inicio. Otra también evidencia de que está ocurriendo un cambio químico es la aparición de un precipitado, así como ocurre en el queso, que es el resultado de la fermentación de la leche. Y este proceso hace cambiar la composición química de la leche, es decir, después de ser líquida se convierte en sólida. Lo siguiente es el desprendimiento de gas. Siempre al emerger una sustancia nueva en forma de gas, así como el dióxido de carbono al encenderse un fósforo, es señal de que está ocurriendo una reacción química. Y el último es la absorción o la liberación de energía, como por ejemplo en el horneado, que en el pan se producen cambios químicos, ya que la mezcla absorbe energía en forma de calor y esto afecta la composición química a través de un cambio de temperatura. Hay que recordar lo que vimos la semana pasada, que es los elementos que tiene una ecuación química. Tiene los reactivos, que son las sustancias o compuestas añadidos a un sistema para provocar una reacción, es decir, son las sustancias iniciales con las que comienza la reacción química. Tenemos los productos, que son los resultados o las sustancias finales. Y tenemos también el sentido de la ecuación. Normalmente la ecuación química va a ir de izquierda a derecha, pero esto puede cambiar en algunos casos. Aparte de eso, tenemos otros elementos, como es el estado de agregación, que me va a indicar si la reacción química es sólida, líquida o gaseosa o incluso acuosa. También tenemos el subíndice. El subíndice me indica la cantidad de átomos que hay en cada molécula. Y tenemos también los coeficientes, que me está indicando la cantidad de moléculas que existen de un elemento. Así, por ejemplo, acá me está indicando que tenemos 2 moléculas de cloruro de aluminio. Entonces, cada una de estas moléculas contiene un elemento de aluminio y contiene 3 de cloro. Veamos un ejemplo. Acá tenemos que los reactivos son hidrógeno y oxígeno. Y como producto vamos a tener el agua. Entonces, en los reactivos, cada una de las moléculas contiene 2 átomos de hidrógeno y en total son 2 moléculas de hidrógeno. Y tenemos también una molécula de oxígeno y esta molécula de oxígeno contiene 2 elementos de hidrógeno. En la parte de abajo tenemos la misma reacción química pero con dibujos para que se comprenda mejor. Repito, tenemos 2 moléculas de hidrógeno y cada molécula de hidrógeno contiene 2 átomos de hidrógeno. Y tenemos una molécula de oxígeno y esta molécula de oxígeno contiene 2 átomos de oxígeno. ¿Y qué me dice el producto? Como producto tenemos 2 moléculas de agua y en cada molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno y hay un átomo de oxígeno. Veamos si es cierto. 2 moléculas de agua, una,
2 y en cada molécula de agua hay 2 hidrógenos y hay un oxígeno, tal como me lo está indicando en la parte de arriba. Ahora, lo visto anteriormente les va a servir bastante para balancear ecuaciones químicas, que es el siguiente tema. En este caso, el balanceo de ecuaciones químicas va a ser por el método de tanteo. ¿En qué consiste este método? En dar coeficientes al azar hasta igualar la cantidad de átomos de cada elemento químico en cada lado de la ecuación, aunque se encuentren en distintas sustancias. Es decir, el método por tanteo consiste en igualar la cantidad de átomos que hay en los reactantes con la cantidad de átomos que hay en los productos. Bien, lo que tenemos acá es una aplicación, que esta aplicación es muy útil. Les voy a dejar el enlace junto con el video. Esta aplicación les va a servir para hacer el método por tanteo. Entonces, esta es la misma ecuación que teníamos, que se llama combustión del metano. Esta combustión del metano tenía una molécula de metano, una molécula de oxígeno y como resultado una molécula de dióxido de carbono y una molécula de agua. Ahora, ¿qué podemos ver en la parte de arriba? Aquí tenemos carbono y está perfectamente balanceado. Hay uno y uno de cada lado, es decir, hay un carbono en los reactantes y hay un carbono en los productos. Pero ¿qué pasa con los hidrógenos? En los reactantes tenemos 4, mientras que en los productos tenemos solamente 2. Y con el oxígeno también hay problema. Del lado de los reactantes hay 2 oxígenos y del lado de los productos hay 3. Entonces, el método por tanteo consiste en igualar, es decir, después de que coloquemos los coeficientes y resolvamos el ejercicio, van a haber iguales cantidades de hidrógeno, de oxígeno y de carbono en los dos lados de la ecuación. Así que hay que comenzar a agregar coeficientes. Los subíndices, que son los números pequeños, no se pueden mover, pero los coeficientes, que son los números grandes, sí. Ahora hay que comenzar a balancear el átomo de hidrógeno. Entonces, hidrógeno tenemos junto con el metano y también lo tenemos en el agua. Entonces, lo que podemos hacer es agregar una molécula más para balancear. 2 por 2 son 4 átomos de hidrógeno que se igualan a los 4 átomos de hidrógeno que tenemos en los reactantes. Pero eso me ha ocasionado un problema en los productos del oxígeno, porque también ha cambiado la cantidad. Ahora resulta que en los reactantes tenemos 2 átomos de oxígeno, mientras que en los productos tenemos 4. Entonces hay que cambiarlo. El único lugar en donde podemos agregar más oxígeno sería en los reactantes. Entonces vamos a agregarle una molécula más de agua, de oxígeno. Entonces tendríamos 4 oxígenos en los reactantes y 4 oxígenos en los productos. Entonces la ecuación finalizada estaría así. Tenemos un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno en los reactantes. Y el de los oxígenos hay 2 y 2, 4. En los productos tenemos también un átomo de carbono, tenemos 2 átomos de oxígeno que se suman a estos otros 2 átomos de oxígeno y me dan 4. También, igual que en los reactantes, 4 oxígenos y después 2 por 2, 4 hidrógenos que se van a sumar a los otros 4 hidrógenos que tenemos acá. Entonces podemos decir que la ecuación química está balanceada. Ahora, en la parte de las tareas de la semana, van a hacer 3 cosas distintas en estas ecuaciones químicas. Me dice, de los procesos químicos que se te presentan, encierra en un círculo los reactivos, en un cuadrado los productos, subraya el estado físico de las sustancias químicas y señala con flechas el símbolo que separa los reactivos de los productos. Bueno,
Yo les voy a hacer un ejercicio como muestra y ustedes hacen los otros dos. Me dice, encierren en un círculo los reactivos. Los reactivos son los elementos o sustancias que están antes de la flecha. Así que vamos a encerrar más o menos en un círculo. También me dice que encierren un cuadrado los productos. Quedaría más o menos así. Ya con regla en el cuaderno, pues les va a quedar más bonito. Subraya el estado físico de las sustancias químicas. El hidrógeno está gaseoso, el nitrógeno es gaseoso y el amoníaco también es gaseoso. Y señala con flechas el símbolo que separa los reactivos de los productos. Lo he mencionado en varias ocasiones, ese símbolo es esta flecha, así que la vamos a señalar con más flechas. No dice cuántas, solo dice señala con flechas. Y ahí está. Entonces, de esta misma manera que yo estuve identificando cada uno de los elementos que pedía, ustedes lo van a hacer con los otros dos. La siguiente parte de tareas de la semana me dice, simboliza, escribe completamente con palabras las ecuaciones químicas de las siguientes reacciones. Es decir, que no es necesario usar propiamente las fórmulas químicas. De esto yo igual hice solamente el primer ejercicio y ustedes van a hacer el siguiente. Entonces, es prácticamente escribir con palabras la reacción química. Entonces me dice que el magnesio, que es un metal, se combina con el agua. Entonces, estamos hablando de los reactivos, magnesio más agua, para producir, coloca la flecha, gas hidrógeno e hidróxido de magnesio. Entonces les quedaría así, solamente con letras, si ustedes se fijan, es igual como lo han hecho acá en este ejemplo, en estas tres reacciones químicas, que no han escrito los elementos, sino que han escrito las palabras. Y por último tenemos otro balanceo de ecuaciones químicas, siempre utilizando el método por tanteo. Entonces, así como yo expliqué la ecuación química anterior, ustedes van a hacer el balanceo de esta ecuación química también. En esta ecuación química lo primero que tienen que hacer es identificar cuántos elementos distintos hay. Tenemos sodio, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Entonces, aunque aparentemente sea un poco más grande, la verdad es que tiene solamente 3 elementos distintos.